Ya empezó la grabación. Bueno, entonces regreso a esta primera lámina. Les decía que lo primero que vimos en esta parte del curso fue cómo definir de manera inductiva conjuntos y que la idea es que empezábamos a partir de un conjunto básico. En este caso, por ejemplo, en mi ejemplo es la lista vacía, que se denota generalmente con un par de corchetes sin nada en medio. Y después se da una operación para poder introducir nuevos elementos a una lista. En este caso, si tenemos la lista que tiene los elementos A1 hasta a la N, podemos generar a partir de esta lista muchas listas nuevas en las que agregamos un nuevo elemento al frente o al final, como ustedes prefieran. Esto es indiferente, siempre y cuando uno mantenga consistencia en las definiciones. Entonces, aquí agregué un nuevo elemento, M, al principio de esta lista y tengo una nueva lista. Entonces, las definiciones que siguen esta técnica, conjunto básico más operaciones para generar nuevos elementos, son definiciones inductivas. Y a partir de estas definiciones inductivas podemos diseñar demostraciones inductivas, es decir, una técnica de demostración en la que aprovechamos la estructura del conjunto para demostrar propiedades de todo el conjunto. Pone el ejemplo clásico de los números naturales, en el que empezamos con el 0, que es un número natural, y después lo que hacemos es dar la operación de sucesor, que me permite crear nuevos números naturales. Generalmente se denota como el sucesor S de un número o el suc de un número de sucesor, o simplemente como K más 1, ¿no? Esas son notaciones válidas para esto, todas se utilizan mucho, entonces es una forma de definir los números naturales. Y la inducción matemática, que todos ustedes han utilizado en cursos previos, se trata de un método para poder demostrar propiedades de los números naturales. En este método lo que tenemos es una propiedad que queremos demostrar, aquí estoy denotando con P, y para demostrar que vale de todos los números naturales, lo que hago es demostrar que la propiedad vale del 0, y una vez que que demuestro eso, voy a formular una hipótesis inductiva. Esto lo podemos ver como una especie de préstamo. ¿Qué condiciones tendría que, más bien, suponiendo que esto ocurre, qué tengo que hacer para poder demostrar que vale para todos los números? Entonces, la hipótesis inductiva me dice, mira, tómate un número arbitrario y vale para él. Y lo que tengo que demostrar es que ahora vale para el sucesor de ese número. Este es el paso inductivo, que aquí está en el paso 3, y es la forma en que se podrá demostrar para todos los números. El ejemplo que presenté anteriormente era esta propiedad que es bastante trivial, que la sumatoria de los primeros n números naturales es igual a n cuadrado más n sobre 2. Lo que hice fue en el primer paso demostrar que vale para 0, que es bastante obvio. Formulé una hipótesis inductiva, es decir, tomé un número natural arbitrario y afirmé que la propiedad era cierta de ese número arbitrario. Y ahora lo que tengo que demostrar en el paso inductivo es que vale del sucesor de este número. Es decir, si vale de m, debe valer de m más 1. Entonces, de esta manera tengo que, si logro cumplir este paso, y esto es bastante sencillo, lo hicimos en la clase de aquella ocasión, entonces la propiedad vale de todos los números naturales. La idea es que podemos generalizar la idea de demostraciones inductivas, no nada más a partir de los números naturales, sino a partir de cualquier conjunto construido de manera inductiva que nos permita ordenarlo de esta manera. Vean, yo tengo un conjunto totalmente arbitrario que construí inductivamente y voy a decir que dos elementos del conjunto se relacionan de acuerdo con el orden estructural, que denoto aquí como A menor que B. Esta S está como un subíndice de este simbolito para indicar que es el orden estructural. Esto ocurre solo si A es uno de los ingredientes que me permite construir B. Bien, ahora, ¿cómo podríamos hacer? Más bien, ¿por qué razón es que esto funciona? La idea es que funciona porque cuando tenemos el orden estructural y cumplimos ciertas condiciones, lo que tenemos es un conjunto que se puede ordenar de tal manera que a partir de un elemento, y si uno retrocede hacia la izquierda, es decir, busca elementos que sean cada vez más básicos. A es un elemento, A2 va a ser un componente del elemento A1, A3 va a ser un componente del elemento A2, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que si seguimos este procedimiento, llegamos a un momento en que no podemos ir más a la izquierda. En el caso de los naturales, por ejemplo, empiezan con 4, a la izquierda tiene el 3, a la izquierda el 3 está el 2, a la izquierda el 2 está el 1, y después llegamos al 0, y el 0 no tiene nadie más a la izquierda. La idea es que si tenemos un orden así,
y el orden estructural nos da esto, entonces podemos hacer demostraciones por inducción. Bien, la inducción bien fundada entonces va a funcionar de esta manera. Vamos a demostrar que la propiedad, queremos demostrar una propiedad, igual que el caso de la inducción matemática, una propiedad P de un conjunto construido inductivamente C. Y lo que hacemos es primero demostrar que P vale de todos los elementos minimales de C, es decir, todos los elementos que, como en el caso del 0, no tienen nadie a la izquierda. Puede ser que haya más de uno, esa es una diferencia con la inducción matemática. En la inducción matemática, el 0 es único, ¿se dan cuenta? Pero en otros conjuntos podríamos tener más de un elemento que no tenga nadie a la izquierda. Más adelante presento un ejemplo. Y formulamos una hipótesis inductiva que me dice, tómate un elemento arbitrario en el conjunto y vamos a suponer que la propiedad vale para todos los que se encuentran a la izquierda de este elemento. Hay un pequeño cambio aquí en la forma en que se suele formular inducción matemática, pero el cambio es mínimo. No nos fijamos en A, sino en los predecesores de A, es decir, en este B que tengo aquí. Y lo que hago es que, con base en esta hipótesis, quiero demostrar que la propiedad también vale para E. El ejemplo concreto que vi en la clase original se basaba en árboles binarios. Aquí vamos a tener que, son árboles binarios números naturales, y vamos a tener que el conjunto básico son los números naturales. Cada número natural por sí mismo es un árbol binario básico. Vean, aquí lo ilustro con el caso del 5. Y vamos a decir que dados dos árboles binarios, puedo construir un nuevo árbol, que si lo quiero escribir linealmente, lo pongo como A punto B, para decir que el árbol, este es el árbol que está formado por la rama izquierda A y la rama derecha B. Es un nuevo árbol binario. Aquí tengo dos ejemplos. Vean cómo tomo este árbol, 5 y 3, tomo el árbol formado por 2, y entonces construyo un nuevo árbol binario con 2 como rama izquierda y 5 y 3 como rama derecha. Entonces, en general, voy a decir que, de acuerdo con el orden estructural, si el árbol A está formado por rama izquierda B y rama derecha C, entonces tanto B como C están a la izquierda de A. Y lo que hice es que, ya con base en esta definición inductiva, fue probar una serie de propiedades de árboles binarios. Esta, por ejemplo, es muy simple. Vean, defino dos funciones que también se pueden definir muy fácilmente en conjuntos inductivos. Lo que hago es decir cuánto vale la función en el caso básico. Vean aquí en este primer renglón, diría que, perdón, no me permite subrayar adecuadamente esto, que el máximo de un número natural visto como un árbol es el mismo número natural. El máximo de un árbol que no es simple, que está formado por una rama izquierda A y una rama derecha B, es el máximo, el valor máximo en términos de los números naturales del max de A y el max de B. Y la cardinalidad lo que hace es contar el número de hojas del árbol. Si tengo un número natural aislado, pues tiene una sola hoja. Si tengo un árbol compuesto por dos ramas, es la suma del número de hojas de la primera rama y la segunda rama. Y la suma es muy parecida. Lo que hago es sumar las hojas del árbol. El árbol básico, que es un número natural, pues es ese mismo natural, el valor de suma. Y para un árbol compuesto, lo que hago es sumar primero las hojas del árbol A, después las hojas del árbol B, y después hago la suma de estos dos elementos. Y entonces lo que quiero demostrar a partir de esto es la propiedad de que para cualquier árbol arbitrario, si yo sumo el valor de sus hojas, entonces esto va a ser menor que buscar la hoja de valor mayor y multiplicarla por el número de hojas en total. Vean cómo esto intuitivamente pues, es muy obvio que debería ser así, pero vamos a mostrarlo formalmente. ¿Por qué es obvio? Porque pues la intuición tras esto es que si el árbol tuviera en todas las hojas el mismo valor, se dan cuenta que ese único valor es el máximo, y entonces multiplicarlo por el número de hojas es equivalente a sumar el número de apariciones que tiene ese número en el árbol. Entonces, ese sería el caso en el que tendría aquí un igual. Pero si el árbol tiene una hoja de menor valor, entonces obviamente este valor va a ser suma va a ser estrictamente menor que este otro. Entonces la demostración se basó en la idea de que primero lo demostramos para el caso básico, y el caso básico es todos los minimales de esta relación estructural. En este caso se dan cuenta que no tenemos un elemento mínimo, un único elemento como en el caso de los naturales, sino que cualquier número natural es un árbol básico,
y entonces tengo que demostrar que la propiedad vale para todos los números naturales. Y esto pues es muy sencillo. Vean, la suma de un número natural, creamos que el número natural mismo, que pues a su vez es igual al máximo de este árbol, formado por un solo número, y que esto es el máximo por 1, y esto por supuesto es el máximo por la cardinalidad de este árbol que tiene una sola hoja. Entonces, listo. La hipótesis inductiva me dice, mira, tómate un árbol arbitrario, casi arbitrario, porque tiene que tener una rama izquierda y una rama derecha, es decir, no puede ser un número natural, pero sus componentes sí podrían serlo. Entonces, mi hipótesis inductiva me diría, mira, la suma de las hojas de B es menor o igual que el máximo de las hojas de B por la cantidad de las hojas de B, y lo mismo pasa para C. ¿Y por qué? Porque la hipótesis inductiva me dice para cualquiera que esté a la izquierda de A, y en particular B y C están a la izquierda porque son sus subárboles, debe valer esa propiedad. Y lo que tengo que demostrar en el paso C, en el paso 3, es que esto vale también para A mismo. Y pues esto lo hice en la clase. Si alguien quiere ver los detalles, está en el video respectivo, pero la idea es muy sencilla. Lo que hago aquí es sustituir suma de A por suma de B.C, que es como está construido A, y luego hago lo mismo aquí con máximo de A y cardinalidad de A, es máximo de B.C y cardinalidad de B.C. Aplico las definiciones y en la demostración se ramifica porque yo no sé si el máximo de A va a estar en B o va a estar en C. No importa, lo que hago es primero suponer una cosa, después suponer la otra, y en los dos casos me lleva a la conclusión de que esta afirmación es cierta. Por lo tanto, queda demostrado lo que quería demostrar. Entonces, pues con eso concluimos esa parte. En las siguientes láminas, lo que hacía, presenté un poco de notación, definí en esta lámina la cerradura reflexiva y transitiva de una relación. Una relación, pues, es un subconjunto del producto cartesiano de un conjunto, en este caso A, y lo que hago es definir la cerradura transitiva y reflexiva así. Vean, el paso 0 lo que hace es tomar la identidad, el paso 1 toma la relación original, y los siguientes pasos lo que van a hacer es construir los pares que puedo formar de esta manera, A, B, tales que A, C y C, B están en un paso previo. Después tomo la unión de todos estos y tengo la cerradura reflexiva y transitiva. Si solo quiero la cerradura transitiva, entonces lo que hago es omitir el primer paso. ¿Se dan cuenta? Moviendo aquí el índice de mi unión generalizada. Al final podrá ser que me diga lo mismo, que es decir, algunas relaciones terminan por ser reflexivas después de que hago el cálculo de transitividad, pero no siempre es el caso. Entonces, estas son potencialmente distintas y pues la definición muestra que es así. Entonces, también di algunos ejemplos de esto en la clase anterior, y después lo que hacía era algunos conceptos básicos. Recordarán que ya propiamente de lenguajes formales. Recordarán que el concepto más importante es el concepto de alfabeto. Un alfabeto es un conjunto finito de símbolos, y la operación básica es la concatenación de cadenas. Una cadena es una sucesión de símbolos, como es en este caso en el alfabeto latino. Este es una sucesión de símbolos. Cualquier palabra del alfabeto latino es una sucesión de símbolos, por supuesto, es una cadena. Y teníamos esta construcción abstracta, que es la cadena vacía, la cadena que no contiene símbolos, y que como no contiene símbolos, pues utilizamos un nombre que nos permita denotarle, no simplemente dejar un espacio en blanco en la página, ¿no? Y este nombre suele ser epsilon, y en algunos libros utilizan lambda. Entonces, ya tenemos aquí todas las cadenas, incluyendo esta cadena particular, que es epsilon. Y con este símbolo, sigma seguido de asterisco, donde sigma es un alfabeto, denotamos el conjunto de cadenas en alfabeto. Si quiero excluir explícitamente a epsilon, la cadena vacía, entonces lo que hago es poner sigma más. Bien, les decía que la operación básica es la concatenación de cadenas, y lo que hago es pues tomar un par de cadenas, aquí alfa y beta, y lo que hago es construir una nueva cadena en la que lo que hace es poner primero la primera cadena. Vean cómo esta parte coincide con alfa, y después la segunda cadena, esta parte, aquí, a partir de aquí, coincide con beta. El símbolo de concatenación es este punto al centro,
Ujú. Y suele omitirse después de un rato, ¿no? Entonces, uno lo pone cuando quiere decir explícitamente aquí, es una concatenación, pero puede omitirse sin problemas. Y pues se dan cuenta además que claramente como epsilon no contiene ningún signo, es un elemento neutro de la concatenación y es un elemento neutro en ambas direcciones, es decir, alfa concatenado con epsilon es lo mismo que epsilon concatenado con alfa y eso pues es alfa. Uh-huh. Hay operaciones que solo son un elemento neutro en una dirección o en otra. Aquí la tenemos en los dos, entonces por eso es un elemento neutro hacia secas, ¿no? No por la izquierda, por la derecha, como pueden denotarse a otros elementos neutros en otras estructuras algebraicas. Bien, después definí que era un lenguaje, y un lenguaje recordarán que es una cosa muy sencilla, es simplemente un conjunto de cadenas, es decir, un subconjunto de sigma estrella. Esto es una definición muy estrecha de lenguaje que no corresponde al uso en lengua natural que tiene la palabra lenguaje, pero es el uso que nos interesa en este curso. Entonces, habíamos visto además que pues hay un conjunto infinito de lenguajes y en particular es un conjunto muy grande porque, como se dan cuenta, es el conjunto potencia de sigma estrella. La cardinalidad de sigma estrella pues es los números naturales, no toma mucho pensarlo, darse cuenta que es la cardinalidad de los naturales, pero entonces el número de conjuntos que podemos formar con los naturales es un número mayor, es un resultado que ustedes vieron en su curso de álgebra superior, y entonces este conjunto tiene una cardinalidad mayor, es el conjunto potencia. Bien, esto es importante porque los métodos que vamos a ver en el curso nos permiten solo trabajar con un subconjunto del conjunto potencia sigma estrella, un subconjunto propio, quiero decir, y un subconjunto propio además de cardinalidad muy pequeña, también va a ser la cardinalidad de los naturales, es decir, la inmensa mayoría de los lenguajes están fuera del alcance de los métodos de este curso. No se preocupen, a los que sí podemos definir con ellos podemos hacer cosas muy interesantes, pero pues de entrada hay que estar enterados de que estos métodos no sirven para cualquier lenguaje posible. Bien. Ahora, vamos a tomar aquí dos lenguajes y definir algunas operaciones con ellos. Dado que un lenguaje pues es un conjunto, entonces pues las operaciones clásicas de conjunto, como unión, intersección, diferencia y complemento, se les aplican. Y voy a utilizar básicamente la misma terminología que utilizan en libros de teoría de conjuntos. A lo mejor este es un poco distinto. Algunos libros de teoría de conjuntos utilizan más bien una barra sobre el nombre del conjunto. Aquí estoy utilizando la tilde, es indiferente, pero pues la unión, la intersección y la diferencia es la misma terminología. Concatenación, en cambio, es una operación que solo se puede aplicar a lenguajes. Y lo que hace la concatenación en lenguajes es tomar una cadena del primer lenguaje, otra cadena del segundo lenguaje, las concatena y esto está en el lenguaje que es la concatenación de A y B. Entonces, el lenguaje es todas las cadenas que se pueden formar por medio de la concatenación de una cadena del primero y una cadena del segundo. La estrella de Kleene es una generalización de esta idea. Y vean cómo la denoto con el asterisco. Ustedes me pueden decir, mira, es que si usas el mismo símbolo para dos cosas, pues se puedes confundir. Y yo les diría, no realmente, es una forma de polimorfismo, como lo que ustedes utilizan en sus lenguajes de programación. El polimorfismo significa que varias operaciones que tienen alguna afinidad se pueden denotar por el mismo símbolo. Es una definición muy simple, pero esencialmente es correcta. Por ejemplo, la suma, cuando ustedes utilizan suma en números naturales, en un lenguaje de programación, si los dos valores que están sumando son enteros, se realiza una operación. Pero si son números de punto flotante, se realiza una operación distinta realmente, porque esos dos tipos, enteros y números de punto flotante, son esencialmente conjuntos diferentes. Entonces, la suma, el mismo símbolo, denota dos operaciones que computacionalmente se implementan de manera diferente. Aquí estamos haciendo lo mismo, aunque sea el mismo símbolo con dos significados, son dos significados afines. Vean, aquí tenemos que la estrella de Kleene aplicada a un conjunto hace esto. Lo que hacemos es que en el primer paso tomamos el
conjunto que contiene solo epsilon. En los siguientes pasos lo que hacemos es concatenar el conjunto original con otro conjunto y, por supuesto, resulta que la estrella de Kleene es la unión de todos los conjuntos que puedo construir haciendo esto. Es decir, concatenando cadenas del lenguaje original un número arbitrario de veces, no necesariamente la misma cadena, por supuesto. Entonces, esta es una operación importante. Y el siguiente concepto que vi, que es el de gramática, aquí lo voy a ver de manera muy superficial porque realmente vamos a regresar a él más adelante en el resto del curso. Espero que con las clases adicionales que va a haber podamos ver gramáticas para lenguajes regulares, que eso es lo que está planeado en el temario de emergencia que les mandé, pero nada más para que tengan la idea de la definición clara, una gramática, o por ahí en alguna parte de su memoria, una gramática es esta cuarteta formada por los siguientes elementos. Tenemos dos alfabetos, sigma y gamma. Sigma es el alfabeto de símbolos terminales, que es, digamos, los símbolos que van a formar las cadenas del lenguaje, propiamente dicho, que es el lenguaje general por esa gramática. Y gamma, en cambio, es un alfabeto que utiliza símbolos no terminales. Y estos dos conjuntos tienen que ser ajenos. Eso es importante. Esto pueden pensarlo como las categorías gramaticales de un lenguaje. Por ejemplo, si ustedes están pensando en el inglés y están analizando el inglés utilizando el español como metalenguaje, es decir, se refieren a to be como el verbo ser. Vean, hago el análisis en español y el lenguaje objeto es el inglés. Entonces, pueden pensar que los términos gramaticales en español son los elementos de gamma. Y tenemos un símbolo especial entre estos términos, en el alfabeto de símbolos no terminales, es el símbolo inicial, generalmente se nota con S, y las reglas de producción, aquí la definición pues puede parecer muy abstrusa, pero en general lo que me dice es esto, vean. Ustedes toman una cadena que puede tener tanto símbolos terminales como no terminales, pero tienen que contener al menos un no terminal. Es decir, estos podrían ser epsilon, pero tiene que tener al menos una terminal. Y entonces, dado esta situación, lo que hacen es producir una nueva cadena en la que tienen terminales y no terminales. Es una regla de producción. Voy a poner un ejemplo acá y regreso después a esta definición más formal. A ver. Déjenme ver, no tengo un ejemplo más simple. No tengo ejemplos simples aquí. Puse uno, me parece que sería en el pizarrón, pero la idea es que, ven, aquí está esta idea. Si ustedes parten del símbolo inicial, se vale que elijan en una cadena que tiene el símbolo inicial o cualquier otro símbolo no terminal, una de las reglas de producción y lo que hacen es esto, vean. Sustituyen en esta cadena alfa que está formada por tres segmentos, gamma, kappa y zeta, a una subcadena, digamos a kappa, la sustituyen por lambda, dado que hay una regla de producción que les dice, miren, kappa se convierte en lambda. Eso es lo que tenemos. Entonces, la cadena alfa se transforma en la cadena beta, de acuerdo con las reglas de la gramática, si hay una regla de producción que me permita sustituir un segmento de alfa por otra cosa. Y eso me da como resultado beta. Les decía que esta es una definición completa, pero que vamos a regresar a ella. Entonces, ahorita no importa que quede absolutamente clara, simplemente para que sepan qué es el tipo de cosas que vamos a abordar o que íbamos a abordar en el resto del curso. Bien. El lenguaje general por una gramática, entonces, es todas las cadenas que puedo construir a partir del símbolo inicial. Esa es la idea. Y aquí doy un ejemplo de una gramática que lo que hace es generarme cadenas que tienen un número de As, un número arbitrario de As, seguido por exactamente el mismo número de veces. ¿Cómo funciona esto? Vean, tengo aquí un alfabeto de símbolos terminales, sigma, que tiene solo dos símbolos, A y B, un alfabeto de símbolos no terminales, gamma, que tiene un solo símbolo no terminal, S, y reglas que me dicen, mira, si tienes una S, a partir de esto puedes obtener ASB. Se dan cuenta que esto me permite entonces mantener la paridad entre A's y B's y que es al centro debo estar agregando elementos.
Y otra regla más que me dice, y cuando te canses de hacer esto, pues lo que haces es que eliminas a S sustituyéndola por epsilon. Y entonces obtengo una cadena que solo tiene terminales y por lo tanto se pueden aplicar más transformaciones. Y entonces esta gramática me permite generar todas las cadenas que cumplen esta especificación. A n veces A seguido de n veces B. Bien. La jerarquía de Chomsky era una forma de clasificar gramáticas que lo que hacía era decirme, mira, las gramáticas más sencillas tienen reglas de producción de este estilo. Tienes del lado izquierdo un solo símbolo no terminal y del lado derecho tienes una cadena formada por solo símbolos terminales seguidos de un solo no terminal al final o bien nada al final. Bien, las de tipo 2, que son más complejas que estas, me dicen, mira, las reglas pueden ser de este estilo. Del lado izquierdo, nuevamente tienes un solo símbolo terminal, pero del lado derecho puedes tener cualquier cosa que tenga terminales y no terminales. Las de tipo 1 me dicen, pues mira, son como, no te pongo ninguna restricción, salvo que no pueda haber una regla que te dice que algo se convierte en épsilon. Y las de tipo 0 me dicen, pues no, ninguna restricción. O sea, si cumples con la definición general de gramática que te di, pues se vale. Y esta clasificación se conoce como la jerarquía de Chomsky porque resulta que el tipo 3 está incluido en el tipo 2, pero de manera propia. Es decir, hay más cosas en tipo 2 que en tipo 3, pero todas de tipo 3 están en tipo 2. Lo mismo pasa con el tipo 2 y el tipo 1, y el tipo 1 y el tipo 0. Es decir, aquí tenemos una inclusión. Este se incluye en este se incluye en este y este en este, y están incluidos de manera propia. Entonces forman una jerarquía. Y uno de los temas importantes del curso era cómo ver que estos tipos de la jerarquía de Chomsky dan por resultado conceptos que se han manejado desde hace mucho tiempo en el estudio de los lenguajes, como los lenguajes regulares, los lenguajes independientes del contexto, etcétera, 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 y que además hay mecanismos, aquí lo digo de manera muy abstracta, formas, reglas de manipulación de símbolos que nos permiten generar estos mismos conjuntos de la jerarquía de Chomsky por otros métodos. En particular, tenemos mecanismos que nos permiten reconocer. Se dan cuenta que las gramáticas lo que hacen es generar. Dadas unas reglas, ustedes obtienen cadenas. Reconocer significa yo les doy una cadena y ustedes me dicen si la cadena pertenece a un lenguaje específico. Entonces, si un lenguaje es de tipo 3, quiero un mecanismo que me permita reconocer las cadenas que forman parte de él y ese mecanismo va a ser de un tipo en particular. Bien. Entonces, el primer tipo que estudiamos, tipo 3, es de los lenguajes regulares, lo definimos en primera instancia no por el tipo de gramáticas que lo generan, que eso va a venir al final, sino porque históricamente se ha definido a partir de un mecanismo muy sencillo, que son los lenguajes, los autómatas finitos no deterministas. Vean, aquí se suelen abreviar como DFA, que estas son las siglas en inglés, Deterministic Finite Automata. Y lo que tienen estos autómatas finitos es los siguientes ingredientes. Un alfabeto de entrada. Acuérdense que aquí en estos mecanismos invertimos la idea. Yo les doy una cadena y ustedes me tienen que decir si la cadena pertenece al lenguaje. Entonces, por esa razón es que es un alfabeto de entrada, porque ustedes reciben una entrada. Un conjunto finito de estados, y ahí viene el nombre de autómata finito, por supuesto, entre los cuales va a haber uno en particular que se llama el estado inicial, y va a haber algunos que vamos a llamar estados finales. Puede ser uno también, por supuesto, ¿no? Y vamos a tener una función de transición que lo que hace es decirme, mira, si tú estás en cierto estado y lees cierto carácter, entonces obtienes un estado no. Aquí tenemos un ejemplo que está presentado por medio de una tabla, y esta tabla lo que me da es la función de transición delta. Vean, los centrados, voy a ver el segundo ejemplo primero y me regreso al primero. Aquí tenemos esta. Mi alfabeto de entrada está formado por solo dos símbolos, A y B, y por lo tanto tengo aquí solo dos columnas, una para A y otra B. Y acá en esta otra columna lo que tengo son los estados posibles. Y esta tabla me dice, mira, si estás en el estado inicial y lees el símbolo A, entonces pasas al estado 2. En cambio, si estás en el estado inicial y lees el símbolo B, pasas al estado 1. En el estado 1, pues me dice si lees A,
entonces pasas a 2, si lees B, pasas a 1, etc. Y estas tablas habíamos visto que podían definir funciones que no fueran totales. Esta es una función total porque vean que ninguna entrada está vacía. En todos los casos, todas las combinaciones posibles de estado y símbolo del alfabeto, les digo qué hacer. Pero podría ser que no, como en este ejemplo. Vean. En este ejemplo, si ustedes estaban en estado inicial y leen una B, pues saben que era 1. Pero si leen una A, una C, una D, no saben qué hacer. Eso, en los hechos, significa que si yo les doy una cadena que empieza con B y por lo tanto tengo que leer el estado inicial, perdón, con A, y por lo tanto tengo que leerla en el estado inicial, como no sé qué hacer, en automático la voy a rechazar. Bien. Vimos también que estas tablas se pueden convertir en gráficas etiquetadas. Los que están acostumbrados a leer novelas en formato cómic, pues decía, bueno, es la versión cómic de la definición anterior, y mi respuesta es sí o no, sí y no a la vez. O sea, sí porque pues es una ilustración, por supuesto, de lo que pasa, pero no en el sentido de que, a diferencia de El Quijote en versión cómic, que omite muchos, o que omitiría muchos episodios, porque si no es muy largo, sería un cómic muy largo, lo que tenemos acá es que no omitimos nada. La información de las tablas está completa en estos diagramas. Vean, este de aquí arriba es la primera tabla, y déjenme por favor duplicar esto para ver si es posible que lo veamos de manera dual. Aquí está, ya lo dupliqué, voy a dejar de presentar y ahora voy a presentar toda mi pantalla. Permítanme. Bien, aquí están, las voy a usar un poquito más grandes las ilustraciones. Bien, ahí están más o menos del mismo tamaño. Esta tabla es este mismo autómata que me dice, mira, si estás en S, y lees una B, vean que lo que hago es poner una flecha etiquetada por el carácter que está marcado aquí, por la B, entonces te vas a 1. Si estás en 1 y lees una A, te vas a 2. Si estás en 2 y vean como aquí tengo varias definiciones, y lees una C y una D, te sigues quedando en 2, entonces es una flecha que apunta a 2 mismo, con C y D. En cambio, si lees una A, te vas a 3, aquí está, una flecha etiquetada con A 3, y si estás en 3 y lees una B, te vas al estado final, aquí lo tengo con una F minúscula, y entonces es la misma información. Para el segundo autómata, tenemos esta tabla, y vean que esta tabla me dice, mira, si estás en estado inicial y te vas, y lees una A, te vas a 2, entonces lo tengo marcado aquí, en esta parte, vean, me manda con una A 2, pero si leo una B me voy a 1, aquí lo tengo así. En cambio, si estoy en 1 y leo una A, aquí soy 1, leo una A, me voy a 2, es lo que dice la tabla. En cambio, si estoy en 1 y leo una B, me voy al estado final. Y aquí está etiquetada esta flecha de 1 a F vía una B. Y esa es la representación gráfica de un autómata. Bien, me detengo aquí un momento por si hay preguntas. ¿No? Bien, entonces voy a regresar a la forma anterior de presentación. Permítanme un momento. Bien, ahora sí. Entonces esa es la forma en que se representan autómatas. Y lo que hice después es definir qué significa un lenguaje regular, y para eso la definición se basó en una extensión de la función delta. Vean, como suele ser costumbre en este curso, utilizo el asterisco para denotar estas extensiones, y es una operación nuevamente afín a las que vimos antes. No es exactamente la misma, pero es afín. Lo que hace esta operación es que delta, si se acuerdan, tenía como dominio Q cruz sigma, y aquí vamos a tener como dominio Q cruz sigma estrella, y esa es la parte de la extensión. Es decir, mi función delta ahora no va a ser
estados cruz caracteres, sino estados cruz cadenas. Y para eso tenemos que extenderla de la siguiente manera. Vean, si yo tengo un estado y estoy leyendo la cadena epsilon, me quedo en el mismo estado, pero en cambio si tengo un estado y estoy leyendo una cadena que contiene al menos un carácter, y lo indico de esta manera, vean, un carácter, el A, seguido de otro pedazo, alfa, de otra cadena, entonces lo que hago es lo siguiente, calculo a dónde podría ir a partir de Q con A, utilizando mi delta original, que es una función para caracteres aislados, y una vez que obtengo ese cálculo, lo que hago es aplicar el delta estrella de ese estado al que llegué con lo que me resta de mi cadena. Alternativamente, esta definición puede ser muy utilante, en el futuro tengo esta otra situación. Yo tomo en cuenta una cadena que tiene algo al final, y entonces lo que hago es pensar, ¿cómo calculo esto? Pues lo que hago es aplicarle delta a este carácter que está al final, a partir del estado al que voy a llegar leyendo todos los caracteres precedentes. ¿Cuál es la definición buena? Las dos son iguales, es relativamente fácil demostrar que son equivalentes. No lo voy a hacer ahora en este repaso, por supuesto, me parece que lo hice en el video, pero si no, es un ejercicio que ustedes pueden intentar por su cuenta, y si se atoran me contactan, pero no debe ser tanto problema, se hace por inducción en cadenas, en este caso toman como base la cadena epsilon y después una cadena que tenga al menos un carácter más. Entonces pueden demostrar que son iguales, y la cuestión es que en algunos casos me conviene utilizar una definición, en otros casos me conviene utilizar la otra para demostrar propiedades de cadenas. Bien. Entonces, el lenguaje aceptado por un autómata, acuérdense que un autómata es, como les había dicho, un mecanismo de reconocimiento, es el conjunto de cadenas en el alfabeto de entrada, tales que si yo las exploro con el autómata a partir del estado inicial, vean, delta estrella aplicada a partir del estado inicial, lo que hago es llegar a un estado que pertenece al conjunto de estados finales del autómata. Eso es lo que voy a tener aquí como el lenguaje aceptado para el autómata. Y entonces un lenguaje es regular si hay un autómata finito que lo acepte. Es decir, ustedes me describen un lenguaje en términos abstractos, el lenguaje de que contiene cierto número de A seguido a cierto número de B, y yo les digo, si puedo construir un autómata finito que te acepte ese lenguaje, entonces el lenguaje es regular. Si no puedo construirlo, el lenguaje no lo es. Y por supuesto, ustedes podrían empezar dibujando un autómata finito, dándome la tabla de un autómata finito, y preguntar y decirme cuál es el lenguaje que acepta este autómata. Estas dos perspectivas son válidas, pero tiene que haber un autómata finito para que podamos llamarle regular al lenguaje. Bien, vi un ejemplo que era muy simple, que era en el caso de un autómata que leía cadenas binarias y aceptaba las cadenas binarias que representaban números que eran múltiplos de 3. Entonces, este ejemplo pues se basa en lo que hace es construir este autómata. El autómata pues puede parecer muy ingenioso al principio, pero la idea es bastante simple. Lo que hacemos es pensar que cada estado posible, aquí en el autómata, me representa uno de los posibles residuos de dividir entre 3. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón? Pues porque si divide entre 3 me puede, en división exacta, división entera, por supuesto, no de otro tipo, pues me puede sobrar ceros, el número es un múltiplo de 3, me puede sobrar un número si el número no es un múltiplo de 3, sino un múltiplo de 3 más 1, y me pueden sobrar 2 si es un múltiplo de 3 más 2. Entonces, los estados de mi autómata, aquí 0, 1 y 2, en este carácter negrito, en negritas lo que hacen es denotar los posibles residuos. Ahora, vean cómo el lenguaje, el alfabeto de entrada está formado por el 0 y el 1, porque es la representación binaria. Y entonces lo que hago es, para saber a dónde voy, dado un carácter, está en cierto estado, lo que hago es calcular qué pasaría si yo hubiera leído una cadena hasta ese momento, y lo que hago es encontrarme un número, un dígito, en este caso mis posibles dígitos son 0 y 1, ¿a dónde podría ir? El número en el que ya había leído, lo que llevaba leído del número, es un número binario también, por supuesto,
me da cierto residuo, dividirlo entre 3, y si yo le agrego un número al final, ¿a dónde llego? ¿Cuál sería el nuevo residuo a partir de eso? Y esa es la manera en que calculo las transiciones entre estados. Si yo tengo un número que había sido que era divisible entre 0, entre 3 con residuo 0, es decir, era perfectamente divisible entre 3, y leo un 1, se dan cuenta que lo que hago es agregarle algo que me va a dar un residuo 1. En cambio, si estoy aquí en 0 y leo otro 0, pues sigue siendo divisible. Y así, continúa de esta manera. Por cierto, algo que no mencioné antes es esta flecha que viene de la nada, que es la que indica que en mi gráfica este es el estado inicial. Entonces, en clase, y si quieren pueden repasar la demostración, está ahí en el video, demostré que esta definición es correcta, que efectivamente el autómata funciona como debe funcionar, y para eso lo que hice fue utilizar inducción en cadenas, que me dice, pues tómate la cadena vacía, epsilon, que en este caso por convención va a representar el número 0, y demuestra que funciona, y después tómate una cadena que no sea vacía, y entonces dices que por hipótesis inductiva también funciona, y finalmente lo que haces es utilizar esta hipótesis inductiva para una cadena a la que le agrego un dígito más, aquí D, y con este dígito más lo que hago es demostrar que también para alfa seguido de D, resulta que después de leerla en el autómata me lleva como al estado que es el residuo de dividir el número representado por la cadena entre 3. Y en particular, si el residuo es 0, pues la cadena es aceptada por el autómata, porque me regresa al estado de aceptación. Entonces, me parece que me quedé hasta aquí. Es cierto, este tema es nuevo, el de autómatas no deterministas, que es una de las cosas que voy a ver en las clases que va a haber a partir de mañana, y de las otras mañana no, el miércoles, y de las clases de la próxima semana. Bien, pues me detengo y les pregunto, ¿hay dudas? Hasta ahorita no, profe. Perfecto. Bueno, si tienen dudas, está el video de las clases que habíamos visto, creo que subí 3 videos o 4 antes de que empezara el paro, pueden ver ahí, pero también pueden consultarme directamente, no necesitan, los videos a veces tienen la desventaja de que, pues si duran 1 hora y algo está en el minuto 49, pues hay que ver 48 minutos antes de llegar a ese punto, ¿no? Entonces pueden ser un poco complicados. Pueden contactarme directamente por correo electrónico o por el chat de Classroom, y entonces pues yo les contesto. Vladimir nos va a ayudar también, vas a dar unas ayudantías, me parece, ¿verdad, Vladimir? Sí, creo empiezo mañana, habíamos quedado, ya no me acuerdo bien del calendario. El calendario decía que era posible, pero que era una decisión tuya, entonces dime si quieres empezar mañana, puedes empezar mañana, ¿eh? Si no, podemos posponerlo para el jueves, como prefieras. Pero avísales nada más a los alumnos para que estén enterados de cuándo empiezan contigo, ¿no? Pero bueno, ahí está, Vladimir, es una segunda opción. El miércoles empiezo con los temas nuevos y pues no sé si hay comentarios. ¿No? Bien, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí de vuelta y nos vemos entonces el miércoles a la misma hora. El procedimiento es el mismo, yo les mando poco antes de que empiece la clase una liga a la que puedan entrar. Miren, esto debería ser innecesario porque Google Classroom tiene la liga de ahí, pero resulta que si ustedes entran primero, si usan la liga que está ahí y entran primero, entonces la grabación de la clase les pertenece a ustedes, no a mí. Y eso dificulta las cosas. Después me tienen que mandar el video para que yo lo suba, por un lado. Y por otro lado, si su computadora no tiene alta definición o ultra alta definición, el video se graba con calidad de televisión y no siempre se ven bien los símbolos. Ya me pasó en el pasado, anteriormente que un alumno grabó y su computadora me parece que tenía 640 por 480 de resolución, el video salió así y los símbolos de las láminas no son legibles. Entonces es una razón más para evitar esa situación. Yo les envié entonces la liga antes de la clase. Bien, pues muchas gracias por haber asistido y nos vemos entonces el miércoles.